Maduro se valentona y promete retornar migrantes venezolanos presos en El Salvador. Estamos listos para ir a buscarlos, ha dicho el Rambo tropical. Pero esto abre tres escenarios, con resultados, por cierto, muy distintos cada uno, o entre ellos. Ya vamos a desarrollar esto. También ha dicho que Venezuela producirá insulina gracias a una alianza con Rusia, pero lamento decir que esa promesa ya es vieja. En 2019 se burló también de los pacientes diabéticos y la broma de mal gusto viene incluso desde mucho antes. Y mientras el drama del sector hospitalario es de muerte y no lenta precisamente, las energías del dictador bananero estaban en la inauguración de una plaza en honor al Ejército Rojo Soviético. Maduro definitivamente debe comprar tantún en cantidades industriales. Si no me entendió el chascarrillo, el chistecito, es un tratamiento para el alivio del dolor y la irritación de la boca y de la garganta. Hasta ahí se lo dejo. Pero lo de la Plaza Apátrida, sí, eso sí se los comento. Falleció el presidente uruguayo José Pepe Mujica tras larga lucha contra el cáncer. Un personaje que llegó a decir durante nuestra lucha que las personas se le atravesaban a las tanquetas, que no era culpa del régimen. Discúlpeme usted si no me uno a la ola de romanticismo socialista y no saco el violincito y romantizo con estos personajes. La historia la tenemos que escribir nosotros porque en manos de los zurdos le darían un Nobel de la Paz. Y una cosa más, Iris Roche. ¿Recuerdan lo que expusimos con detalles en el programa del día de ayer sobre la muerte de Ariadna Pinto, de tan solo 20 añitos, la chica de Tinaquillo? Bueno, Iris Roche es el nombre del personaje que la llevó a las mazmorras del régimen, la zapa, como solimos decir. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El Mesías de los secuestrados o el rey de las farsas bolivarianas, Nicolás Maduro, autoproclamado salvador de los oprimidos, ha vuelto a subirse al púlpito de la hipocresía para prometer, con esa teatralidad que nadie se cree, que rescatará a los más de 250 venezolanos secuestrados en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Según el Rambo criollo, estos migrantes, deportados desde Estados Unidos bajo acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua, están atrapados en campos de concentración y merecen volver a los brazos de sus familias. En un avión venezolano, por supuesto. ¡Qué nobleza! ¡Qué humanidad! Lástima que el guión de este culebrón chavista sea más predecible que un apagón en el Zulia. Vamos a desmenuzar esta tragicomedia porque hay tres escenarios. Con Maduro, el Rambo, como siempre, porque sobre él, la verdad, es un espejismo. El primero, una invasión posible de Maduro, el Rambo bolivariano. Imaginemos por un momento que Maduro, en un arranque de delirio revolucionario, decide cumplir su palabra y lanza una operación militar para rescatar a los migrantes. ¿Un avión venezolano? Más bien un milagro si logra despegar con los F-16 más desactualizados que la enciclopedia en cartas que vendían en CDs. Y, por supuesto, con nuestros aeropuertos que son un museo de óxido. Pero supongamos que lo logra con un Sukhoi y envía un escuadrón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esos mismos que reprimen protestas con balas y hambre. El destino, El Salvador. Donde Nayib Bukele, un presidente que sí no le tiembla a Maduro, estaría esperándolo sentado en su megaprisión del Secot y un ejército, el de Bukele, que no juega la diplomacia. Resultado, habría una humillación internacional que haría ver el ataque a los drones del Guri como un chiste. Maduro no invade ni su propio patio trasero, mucho menos un país que no le teme a sus bravatas. Este escenario es tan probable como que el dólar baje a 10 bolívares. Puro ruido para la galería. Pero ¿cuál sí ya sería un escenario un poco más real? Claudicar ante Bukele. El cínico canje de presos que él decía. Ahora supongamos que Maduro, en un raro momento de pragmatismo, decide negociar con Bukele, quien ya propuso este canje humanitario. 252 venezolanos deportados por 252 presos políticos que languidecen en las mazmorras del SEBIN y el DGCIM. Aquí el problema no es la logística, sino el ego. Aceptar el trato sería admitir para Maduro que en Venezuela hay presos políticos, algo que el chavismo niega con la misma vehemencia con la que jura que hay comida en los supermercados. Además, entregar opositores que son su moneda de cambio para chantajear a la comunidad internacional. Ni en sueños. Maduro prefiere seguir llorando en BTV, acusando a Bukele de tirano y al mundo de imperialista.
mientras que los migrantes siguen en el limbo y los presos políticos en el infierno. Claudicar para él sería una grieta en su armadura de hombre de pueblo. Y si algo sabe Maduro, es que el poder se sostiene con cinismo y no con concesiones. El otro escenario sería una mentira más, el pan de cada día chavista. Llegamos al escenario más realista, el que todos conocemos como el modus operandi del chavismo. Prometer, prometer y prometer, ya usted sabe el dicho. Victimizarse y no hacer nada. Maduro jura que irá por sus muchachos, con la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Pero en 6 semanas no ha movido ni un dedo, salvo para escribir comunicados, Iván Gil el Gil, a la ONU. Prueba de su compromiso, 0. Acciones concretas, menos que el agua limpia en el Guaire. Mientras tanto, las oficinas de derechos humanos de la ONU denuncian que estos migrantes enfrentan desaparición forzada y trato particularmente duro en El Salvador, sin acceso a abogados ni familias. Pero para Maduro, la culpa seguramente es de Volker Turk, de los gringos, de Bukele, de cualquiera menos del régimen, que lleva años exportando miseria y criminalidad. Esta no es la primera vez que promete salvar a venezolanos en el exterior. Recordemos el inicio de los retornos del plan Vuelta a la Patria, que nunca llegaron. Ni tampoco será la última. Es solo otra cortina de humo para distraer de las elecciones amañadas y de los 900 presos políticos que siguen en las mazmorras y que según él no existen. Maduro no rescatará a nadie, no porque no pueda, que no puede, sino porque no le interesa. Los migrantes en El Salvador son solo peones en su tablero de propaganda, una excusa para gritar imperialismo a no hacer a Chávez, mientras su régimen sigue torturando, encarcelando y matando. Si de verdad le importaran los venezolanos, no habrían 7.7 millones de migrantes huyendo de su paraíso socialista. Si le dolieran las víctimas, no habría casos como el de Ariadna Pinto, muerta por la represión y el abandono. Y ya vamos a hablar de su delatora. Y si tuviera un ápice de decencia, no defendería a presuntos miembros del Tren de Aragua, mientras que ignora a los que sufren en sus propias cárceles. Este show de lágrimas de cocodrilo es solo eso, un show. Y nosotros, los que vemos el desastre desde adentro o desde el exilio, ya sabemos cómo termina, con más mentiras, más impunidad y menos esperanza. Pero tranquilos, que Maduro seguirá luchando desde su palco en Miraflores con su aire acondicionado prendido y una postal de Putin bajo el brazo, porque así es Maduro, el hijo de Putin. Pero este 12 de mayo, el dictador volvió a sacar del baúl de las promesas vacías su anuncio estelar. Venezuela producirá insulina gracias a una alianza estratégica con Rusia. Con el mismo entusiasmo de un vendedor de mercado que jura tener el elixir de la vida eterna, el líder chavista aseguró que esta vez sí, ahora sí, los diabéticos venezolanos tendrán su salvación. El problema, este guión ya lo hemos visto, y no precisamente en un canal de ciencia ficción, sino en la tragicomedia bolivariana que lleva años repitiendo la misma mentira. Desde 2019, Maduro y su coro de ministros han prometido esta insulina milagrosa como si fuera la revolución misma, siempre a punto de llegar, pero nunca llega a las farmacias. En 2020, el entonces ministro de Salud, Carlos Alvarado, juró que la planta de insulina en Guarenas estaría lista muy pronto. En 2021, Maduro habló de avances con Rusia. En 2023, otra vez lo mismo, con la estatal Espromed Bio como protagonista. Y ahora, en pleno 2025, nos vende el mismo cuento, pero con un toque de vodka y sin una sola ampolla a la vista. Mientras tanto, la escasez de insulina en Venezuela, denunciada desde al menos 2012, sigue siendo una sentencia de muerte para miles de diabéticos. Según la ONG Codevida en 2013, el 70% de los pacientes con diabetes tipo 1 no tenían acceso a insulina y los hospitales públicos carecían de insumos básicos. Casos como el de Ariadna Pinto, precisamente, la joven de Cojedes que murió en mayo de 2025 tras las complicaciones de su diabetes agravadas por una detención injusta y la falta del tratamiento, son el rostro humano de esta crisis que el chavismo prefiere ignorar. De hecho, la disfrutan. La alianza con Rusia no es más que otro espejismo para encubrir marramucias. Mientras Putin enfrenta sanciones y su propia economía tambalea, Maduro nos quiere hacer creer que Moscú tiene tiempo y recursos para salvar a los diabéticos venezolanos. ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde están las pruebas de que esto es más que un titular para venezolana de televisión?
En nuestro país, en donde la gasolina escasea, el agua es un lujo y los hospitales parecen zonas de guerra, la idea de producir insulina de tan alta tecnología suena tan increíble como un billete de $1.000.000. Según el portal Armando Info, proyectos similares como la planta de medicamentos Espromed Bio han sido un fiasco monumental, con instalaciones que terminaron abandonadas y millones de dólares esfumados en corrupción. Maduro no solo miente, insulta. Cada anuncio es una bofetada a los pacientes que racionan sus últimas gotas de insulina, a las familias que mendigan en redes sociales para comprar medicamentos en el mercado negro y a los médicos que trabajan con las uñas en un sistema de salud colapsado. Si el chavismo tuviera un ápice de vergüenza, dejaría de prometer y empezaría a garantizar lo básico: que las farmacias no sean vitrinas vacías, que los enfermos no mueran esperando un milagro ruso. Pero no. En la Venezuela de Maduro la insulina es como la justicia o la libertad, una utopía que solo existe en los discursos. Y mientras el régimen sigue jugando a la revolución, los venezolanos seguimos pagando el precio de sus farsas con vidas. ¿Hasta cuándo, Nicolás? Y ahora, el régimen chavista, en su eterno afán de revivir el pasado y no precisamente el glorioso, inauguró este martes en Caracas la flamante Plaza de la Victoria. Pero no es por ninguna gesta heroica venezolana, como sería mucho pedir, sino para conmemorar los 80 años del triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. ¿Sí? ¿En serio? Al parecer, la Segunda Guerra Mundial ahora tiene sede en el centro de Caracas, gracias a los buenos oficios del Ministerio del Tiempo Perdido. Según la pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, sí, la misma que firma sanciones con lágrimas de cocodrilo, este homenaje es un canto sagrado a la paz y a la libertad, inspirado en el espíritu antifascista. Desde una dictadura que persigue, encarcela y desaparece a sus opositores. Porque si algo irradia libertad, es un gobierno que, por ejemplo, prohíbe marchas, allana sedes partidistas y acusa de terrorismo a quien gane una elección que ellos mismos organizaron. El acto incluyó todo lo que cabría esperar de una obra de propaganda: bailes folclóricos, fotografías de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de los sospechosos habituales, Delcy, Padrino, Diosdado, y como cereza del pastel soviético, un show de drones con las siluetas de Putin y Maduro flotando en el cielo de Caracas. Porque nada dice más fuerte respeto por la soberanía que proyectar la cara de tu jefe geopolítico en el aire. Y para completar el despropósito, banderas de Rusia y Venezuela ondeando como si fuéramos aliados históricos, cuando lo único que han compartido es una devoción por el autoritarismo, la censura y la represión. Y Delcy, sin rubor alguno, declaró que el monumento celebra la verdad de los pueblos libres. Uno se pregunta si hablaba en clave de humor negro, porque en Venezuela el único pueblo libre es el que logra escapar del país con vida. Y por supuesto, Maduro no se peló el selfie internacional. Viajó a Rusia para participar en esos actos conmemorativos, donde fue recibido por Putin en el Kremlin como el buen discípulo del manual autocrático. Allí firmaron estos fulanos acuerdos de asociación estratégica o, traducido al español, más deuda, más militares rusos en suelo venezolano provocando a los Estados Unidos y quizá más represión made in Moscú. En resumen, en plena crisis, con hospitales colapsados y el hambre generalizada, el chavismo inauguró una plaza en honor a una guerra ajena, con banderas extranjeras y discursos prestados. Lo único que falta es que declaren Caracas como una república soviética autónoma. Y mientras se enfocaban en eso, mire usted esto, lo que le piden a un venezolano llano o a sus familiares para ser atendidos en un hospital: la lista de insumos para tratar a un paciente en Venezuela. Yo espero que Iris, cuando hizo lo que hizo, haya estado consciente de esa lista, porque esta carita que ven aquí es Iris Roche, la zapa que llevó a Ariadna Pinto, de tan solo 20 añitos, a engrosar la lista de víctimas del régimen, una inescrupulosa que con 30 gramos de poder se encargó de llevar a esta niña a una cárcel por su legítimo derecho a disentir de este régimen genocida, para que, haciendo precisamente eso, los esbirros de Diosdado y de Maduro la soltaran cuando ya estaba muy delicada de salud, la empujaron a la muerte, y eso no se olvida.
Al final les dejo el programa completo sobre la muerte de esta chica, por si acaso quieres saber más acerca de esto. Pero ahí tienen la cara de la perpetradora. Y para finalizar, José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLNT, involucrado en actividades criminales durante la década de los 60 y 70, pues cruzó el páramo. Su vida, marcada por un pasado como guerrillero tupamaro y una posterior reinvención como líder político de la lucha armada en las sombras a la presidencia de un país. Inspirados por la Revolución Cubana, como no podría ser de otra manera, los Tupamaros, un grupo guerrillero urbano, buscaban derrocar el sistema. Mujica se unió a esa lucha, participando en acciones que dejaron un rastro de violencia por doquier. Este periodo, culminado por el golpe de Estado en 1973, marcó un punto de inflexión en la historia uruguaya y en la vida de este guerrillero. Entre los cargos comprobados, Mujica participó, por ejemplo, en acciones documentadas que reflejan esta especie de estrategia tupamara. Robos armados entre el 63 y el 69, 1963-1969, involucraban asaltos a bancos, a armerías, a negocios, todo para financiar la guerrilla. Un ejemplo notable fue el robo al club de tiro en Nueva Helvecia en 1963, donde se apoderaron de todas las armas. Él mismo reconoció estas acciones, justificándolas como, parte de la lucha. También la toma de Pando en 1969. En una operación, los tupamaros ocuparon la ciudad de Pando el 8 de octubre de ese año, tomando instituciones y robando recursos. Mujica participó en la planificación y ejecución, que dejó 3 muertos, un civil y 2 tupamaros. Enfrentamientos armados múltiples entre el 69 y el 72. Por ejemplo, en el 70, un tiroteo en el bar La Vía, en Montevideo, marcó un momento clave. Identificado por el cabo José Leandro Villalba, Mujica resistió el arresto, hirió gravemente a un policía y recibió 3 disparos. O la fuga de Punta Carretas en 1971, porque Mujica fue parte de la fuga de estos 111 presos, incluidos 106 tupamaros, tras cavar un túnel desde la cárcel de Punta Carretas. Pero también acusaciones no comprobadas, como asesinatos y secuestros. Por ejemplo, el del cabo José Leandro Villalba en el 71, que se le atribuye a los tupamaros la ejecución de Villalba, en represalia precisamente por delatar a Mujica. Una nota de los tupamaros decía, así pagan los delatores. Sin embargo, no hay evidencia judicial que vincule directamente a Mujica y él negó haber cometido asesinatos afirmando, no tengo ningún asesinato, de pura casualidad, pero no tengo ninguno. Esas fueron palabras textuales. Y en cuanto a los secuestros, por ejemplo, de figuras políticas y empresarios, como el asesinato del agente de la CIA Dan Mitrione en el 70, aunque Mujica era un miembro activo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, no hay evidencia específica de su participación directa en estos casos, lo que deja su rol en estas operaciones en un terreno ambiguo. Pero vaya background, ¿no? Mujica, tras múltiples detenciones, pasó casi 14 años en prisión, eso es cierto. Y en 1985, la amnistía bajo la ley número 15.737 liberó a los tupamaros y cerró judicialmente los casos de la guerrilla, permitiendo a Mujica reintegrarse a la vida política y se convirtió en senador, ministro y presidente. Sin embargo, a mí, por ejemplo, nunca se me va a olvidar esto. Ese mismo gran hombre era el que descubrí anteriormente y el que escribió eso que acaban de ver. Por lo que esa salamería de que tenía convicciones firmes, para mí no es ningún halago. Si crees en las cosas equivocadas, aunque sean firmes, estás equivocado. Total, Chávez y Fidel también tenían convicciones firmes, ¿no? Saludos especiales al curioso Darío y a Jessica Giverin por aportar al periodismo independiente con su colaboración a través de los Super Thanks. Gracias por el apoyo y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su tiempo. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis. Casi nada en la vida es gratis, esto es. Y una excelente manera de ayudarnos, así que atrévete. Los botones están acá abajo. Sigamos creando comunidad porque mientras más seamos en este espacio, a más lugares llegaremos juntos. Libertad o nada, señores. Ya será hasta mañana. Esto es